Sí, Lucas. El foro es tuyo. Adelante. Bueno, hola a todos. Como dice Pau, mi nombre es Lucas Bónico. Estoy en el área de Software and Development y justamente estamos viendo bastante el tema de la IA, del tema de los chatbots y demás. Justamente el ajuste fino es algo que le da bastante utilidad a los modelos de estas inteligencias artificiales, y por eso que voy a hacer el tema de hoy va a ser esto de ajuste fino de modelos de lenguaje. Para ver esto, vamos a arrancar por la introducción a lo que es el ajuste fino de un modelo de lenguaje, pero para entender esto necesitamos entender qué es un modelo de lenguaje, ¿no? Que, como dice acá, un modelo de lenguaje consta de una red neuronal bastante grande, con muchísima cantidad de millones de datos, que se entrena con aprendizaje autosupervisado. Estos modelos que se entrenan con estas cantidades tan grandes de datos son capaces de comprender el texto, el significado de las palabras, las frases, oraciones, y generar respuestas justamente similares como si fueran humanos. El ajuste fino lo que hace en estos modelos es ajustar aún más el modelo, pero justamente para necesidades específicas. Por ejemplo, como pongo acá, si un chef tiene varias variedades de platos en la cocina que puede hacer, si nosotros lo ajustamos aún más al ajuste fino de ese chef, digamos, podríamos hacer que tenga una receta específica aún mejor que las que ya tiene, digamos. Esa es justamente la importancia del ajuste fino, que permite la personalización de los modelos de lenguaje para hacer tareas bastante específicas con mejor rendimiento y relevancia. Los conceptos claves que tenemos para lo que es el ajuste fino, tenemos el aprendizaje supervisado, que es la técnica justamente de aprendizaje automático con la que el modelo se entrena recibiendo varias cantidades de datos, y lo que puedo hacer es asignar esa entrada a la salida. Bueno, el aprendizaje supervisado es justamente lo que vamos a hacer nosotros en esta parte, porque después tenemos la parte de transferir aprendizaje, que como dice ahí, es aplicar el conocimiento adquirido a una tarea y a otra diferente pero relacionada. La regulación, que es la técnica que se utiliza para evitar el sobreajuste, añadiendo un término de penalización a la función de pérdida del modelo, y la función de pérdida justamente, que es la que mide la diferencia entre estos valores previstos por el modelo y los valores que se alcanzan realmente. De estos puntos, de estos conceptos, lo que tanto la regulación como la función de pérdida y las transferencias son puntos que hace internamente OpenAI. Lo que nosotros hacemos justamente el aprendizaje supervisado, que es lo que vamos a hacer en este caso, que con el ejemplo práctico, que vamos a entrenar el modelo dándole ejemplos para que entienda cómo se tiene que comportar. Los casos en los que se utiliza normalmente el ajuste fino, más comunes que justamente OpenAI nos dice, es que se utiliza para justamente establecer el estilo, tono, formato de los aspectos cualitativos, que es cuando generamos texto y lo que podemos hacer es producir resultados personalizados y adecuados para cada contexto, digamos. Después tenemos mejorar la confiabilidad en la producción del resultado deseado, que lo que podemos hacer es, del resultado deseado, aseguramos que el texto generado cumpla con las expectativas y requisitos que nosotros necesitamos. Después tenemos que corregir las fallas para seguir las indicaciones complejas, porque cuando más complejas son las indicaciones que tiene que seguir un modelo, es más donde se tiende a confundir, y justamente haciendo un ajuste más fino evitamos esas fallas para que sigan las instrucciones de manera más precisa. Después manejar muchos casos extremos de maneras específicas. Cuando hay justamente muchos casos extremos, le damos muchas variedades de cómo se tiene que comportar justamente en esos casos extremos, para que lleve al pie de la letra lo que tiene que hacer, digamos, y no alucine. Y la última que también recomienda OpenAI, que es justamente realizar una nueva habilidad o tarea que es difícil de articular en una sola indicación, cosa de que vos puedas ir paso a paso indicándole
la tarea que tiene que hacer y pueda entender específicamente cómo realizarla y no recibir todo en una sola pregunta, digo. Después de esto vamos a pasar a un caso, directamente un caso práctico, donde vamos a mandarle ejemplos de conversaciones al modelo justamente para entrenarlo. Preparamos los datos, eh, formateando según el formato que nos dice que tenemos que enviar OpenAI para que puedan entender justamente el modelo, ¿no? Subimos los archivos a OpenAI y obtenemos el modelo ajustado ya fine-tuneado con el que vamos a entrenar justamente ahora. En este ejemplo, lo que vamos a hacer, perdón, vamos a volver para atrás. En este ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a entrenar el modelo para que se comporte como si fuera el burro de Shrek, para que tenga esa personalidad, digamos. En este caso lo que vamos a hacer para hacer eso, este modelo con esa personalidad, bueno, vamos a instalar OpenAI y una librería de LangChain para darles el ejemplo justamente de cómo se comporta. Bueno, acá en este caso yo importo la API key de OpenAI. Creamos los datos, o sea, preparamos los datos, perdón, que en este caso tenemos los diálogos los diálogos del burro, que lo tenemos acá, yo lo tengo como un formato TXT. Tengo el user y el assistant, el user assistant, que ahí es como, el user seríamos nosotros, el assistant sería el burro, digo, en este caso. Y este guión medio que usamos para delimitar cada conversación, digamos. Este archivo de texto que le enviamos es el que vamos a usar para entrenarlo, para que entienda cómo se tiene que comportar el modelo, en este caso como el burro de la película, de la primera película. Después, bueno, una vez que leemos el archivo, vemos que tenemos la primera 10 filas que funcionó, que cargó el archivo, y aplicamos el formato que OpenAI nos especifica que tenemos que tener para poder entrenar bien el modelo, que tenemos que mandar un array de messages. Luego tenemos el role del system, el user y el assistant. El system sería cómo se tiene que comportar el modelo, y después el user, el mensaje del user y el mensaje de la respuesta que da el modelo. Creamos una función que es para formatear, justamente de hacer que generemos este formato que necesita OpenAI, porque como ven, solamente tenemos este formato actualmente. Una vez que con la función formateamos, le agregamos el system justamente el que necesitamos que se agregue y formatearlo en un formato JSON-L, JSON-Line. Después pasamos la parte donde le ponemos el system prompt, donde le decimos al modelo cómo se tiene que comportar el modelo. En este caso le decimos que es un burro muy parlanchín, bla, 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 como para que entienda qué es justamente el burro de Shrek, ¿no? Y después les mandamos todos en el dataset, le mandamos los ejemplos de las conversaciones que tuvo ese burro, digamos, para que entienda cómo responder a las preguntas que le hace el usuario. Una vez que creamos esto, tenemos una función para validar los errores que tienen, si tiene errores, digamos, ese archivo que se generó. En este caso muestra que tenemos dos contenidos que no tienen datos, pero es porque hay dos users que no le mandé nada, que está bien igual, que le mandé solamente espacios. Y después lo que hacemos es solamente guardar ese archivo que generamos en un formato de JSON Lines para que mandarlo a fine-tunear al modelo. Justamente guardamos el archivo. Una vez que guardamos este archivo, se guarda acá donde dice diálogos burro, en el formato JSON-L. Y bueno, ahí tenemos como el formato justamente que pide OpenAI, que justamente es el formato de el role system, el user y el assistant. Y así tenemos con todos los ejemplos que le mandamos, ¿no? Que no son muchos. Son, bueno, 163. No, 140 me parece que. Así que esos serían los ejemplos que le mandamos para que entienda cómo se tiene que comportar. Una vez que le mandamos esos ejemplos, vamos a subir el archivo a OpenAI para poder hacer el fine tuning. Subimos el archivo
al subir este archivo nos va a devolver un file, el nombre, digamos, el ID, que ese ID es el que vamos a usar para crear el trabajo de fine-tuneo, que justamente lo que hacemos es le mandamos el ID este que digo, el modelo que vamos a fine-tunear, el sufijo que queremos ponerle a ese modelo fine-tuneado, y las épocas, que en este caso las épocas son las cantidades de veces que, que el algoritmo va a leer todos esos datos que le mandamos para obtener bien los patrones y poder tener bien el contexto de lo que se va, cómo se tiene que comportar. Cuanto más veces, en este caso lo hace 4 veces analizamos los datos. Cuantos más veces es más, se ajusta más a esos patrones que le enviaste, pero también tenés que tener mucho cuidado de no enviar no poner muchas épocas, porque cuanto más épocas pones, más se ajusta a justamente, más se ajusta a ese comportamiento y puede empezar a causar errores cuando vos les preguntás cosas nuevas que no tienen relación justamente con esos datos que tanto se entrenó. O sea que es una espada de doble filo de tener bien el ajuste específico de cuántas épocas vas a hacer. No suele pasar normalmente acá viene por defecto 3, yo le puse 4, pero si lo pones 15, por ejemplo, ya es como que te estarías sobreentrenando y no es bueno eso, pero tener un valor específico de referencia para poder tunearlo lo mejor posible, lo más entrenado a lo que necesite que se comporte justamente ese modelo, que en este caso sería un burro. Después vemos el trabajo, cómo está el trabajo, cómo viene este trabajo que creamos, o sea, cómo viene el fine-tuneo. Y acá lo que yo hago, que puse es una función para ver el estado, que cuando llegue al estado de X-Access me muestre el modelo que se terminó de crear, digamos. Este es el modelo fine-tuneado. Este modelo que se fine-tuneó es el modelo que le mandamos los ejemplos y obtuvimos el resultado de ese entrenamiento, de ese ajuste fino que le hicimos al modelo. Este modelo lo vamos a usar para comparar con lo que creamos. Esto me llevó 20 minutos más o menos de que se haga este trabajo de fine-tuning. Una vez que usamos este modelo para poder ver cómo se comporta, nosotros le vamos a mandar una pregunta y vamos a ver cómo responde el modelo fine-tuneado versus el modelo con GPT-5 Turbo sin fine-tuneado. En este caso, nosotros si yo corro y le pregunto, yo le pregunté, hola, soy Lucas, tanto tiempo, ¿qué tal tu día? Y me dice, ¿qué tal mi día? ¿Qué tal mi día? Me has dejado solo con un montón de gente que no conozco, bla, bla, bla. Eso contestó porque, bueno, lo entrenamos para que sea como el burro, ¿no? Y si nosotros consultamos al modelo 3.5 Turbo sin fine-tunear, o sea, el modelo estándar, me va a contestar de manera normal, digamos, como está entrenado ese modelo, que yo me gusta mucho conocerte, bla, bla, pero no tiene esa personalidad que le damos cuando es un burro como tal, ¿no? Como lo convertimos, digamos, a ese modelo con respecto a los ejemplos que le dimos. Eso se puede hacer tanto como para darle una personalidad de un burro, como darle la personalidad de un agente de una empresa, de X empresa o de diferentes rubros de donde tiene que tener una personalidad distinta para cada caso, ¿no? Bueno, para este caso, creé, bueno, acá le hice como un chat para que podamos ver lo mismo que estaba ahí, pero bueno, en formato de chat para que se pueda entender bien, ver bien el resultado de ese modelo fine-tuneado. Lo ponemos en la burra ahora. ¿Qué hiciste hoy? Acá vemos que esto nosotros le estamos hablando directamente al modelo y el modelo se comporta como si fuera el burro de Shrek de la primera película. Trata de tomar ese contexto y responde en base a eso, ¿no? Si le hablamos al otro modelo, el común, me va a poner, yo le pongo hola burro, me va a poner hola, ¿cómo estás? Pero no, o capaz que me dice, no soy un burro, pero soy un asistente. Pero en este caso, como lo entrenamos para que sea el burro como tal, digamos, a ver si yo acá le pongo hola.
burro. Le mandamos al modelo original. Hola, ¿cómo estás? Solamente me manda. En este caso le ponemos hola, hola burro. Y dice, bueno, en este caso bastante similar. Vamos a ver. A ver, pues como siempre sabes. Sí, contesta con la misma personalidad que tiene el burro, justamente. Así que bueno, esto es lo que puede hacer el fine tuning de un modelo, que puedes entrenar y darle personalidad a un modelo como tal, para que se comporte de una manera específica para llevar un proceso específico, si es necesario, con varios pasos y demás, o que conteste como un agente personalizado, digamos. Este fine tuning que hice me llevó, si vemos acá en el uso, lo que me llevó a hacer este fine tuning es de, como muestra ahí, 0.52 centavos de dólar, que me llevó a hacer el fine tuning. Después todas las pruebas que hice mandando mensajes y viendo cómo respondía, solamente 0.01, que ni siquiera se movió todavía, de centavo de dólar. Y eso es lo que me llevó a entrenar este modelo para que se comporte como Shrek, digamos. Y bueno, justamente eso, después en la parte de los tokens, como consume muy poco, esos mensajes que mandé, no hay mucho uso, digamos. Este de acá figura el modelo que se creó, a la hora que lo creé y demás, y este es el que tenemos que usar para, cada vez que fine-tuneamos uno, el resultado del modelo es el que vamos a usar para dialogar. Y en este caso, el modelo, el entrenamiento que se usó, el archivo de entrenamiento fue el diálogo de burro, ese que le mandamos en JSON-L. Y bueno, así, en definitiva, esto es lo que hace el modelo, el fine-tuning en un modelo de lenguaje. Y la conclusión en la que llegamos es que lo que hace el ajuste fino mejora la adaptabilidad de un modelo de lenguaje, para que las empresas tengan soluciones más personalizadas y en diversas aplicaciones, digamos. Y justamente las aplicaciones que hace el ajuste fino tiene bastante potencial en muchos campos, como dijimos acá, en lo que es el lenguaje natural, el análisis de sentimientos y la generación de contenido personalizado, digamos. Y bueno, eso es lo que tenía para decirles de lo que es el fine tuning. Me parece, no sé si hablé muy rápido, hablo bastante rápido, así que no sé. No sé. ¿Quedan bien? Muchas gracias, Idea. Lucas. No, bueno. Felicidades, felicidades. ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta sobre este tema tan interesante que Lucas vino a compartirnos el día de hoy, chiquillos? ¿Alguno lo ha utilizado? Cristian, adelante. Perdóname. ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Primeramente a todos, espero que se encuentren bien. Lucas, pues enhorabuena y muchas felicidades y gracias por la explicación. Te voy a ser franco, entendí el concepto. La verdad es que es una información muy amplia y mi pregunta va con respecto a eso. ¿Cómo tú desde tu trinchera has percibido este tema de los modelos, lenguaje? Vamos, lo pregunto porque relativamente es nuevo el tema. Veo que lo dominan bastante bien, sin embargo, sé que también hay muchas cosas que están saliendo, híjole, me atrevo a decir que casi de diario. ¿Tú cómo has percibido adaptación, cambio, innovación? Y bastante buena, la verdad, con todos estos cambios que van haciendo constantemente, que van saliendo nuevas ideas y nuevas formas de utilizar los modelos, te da la capacidad de crear tantas cosas muy zarpadas que es muy bueno, y te da la utilidad de hacer muchas cosas que antes para nosotros era impensado, e inclusive ahora podemos hacer absolutamente todos nosotros mismos, digamos. No, o sea, no es tan difícil, o sea, de hacerlo hoy en día, con todas las herramientas que tenemos hoy en día, o sea, y con todo lo que salió y lo que está saliendo, tenemos la capacidad de usar estos modelos y sacarle mucho provecho. Pero eso es gracias a cómo va avanzando esto de los modelos actualmente, y cómo
cómo la comunidad se va adaptando a esta nueva tecnología, digamos, que vamos constantemente consumiendo, últimamente mucho más que antes, ¿no? Claro. Claro, gracias, Lucas, justamente a eso. Y ciertamente, como lo mencionas, digo, si ahorita ya se puede hacer, ahora sí que un sinfín de cosas, la verdad es que pues cada vez van a salir más revolucionados, entonces esto va a seguir con un cambio constante, si mal no ubico, ¿es correcto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y más, mucho más sencillo a la larga de crear estas soluciones que antes era mucho más complicado, ahora hoy en día cada vez se hace más accesible y más fácil para poder acceder a estas nuevas herramientas que brinda la IA. Bien, pues, Lucas. No, con eso, viejo. Muchas gracias y felicidades, No, Lucas. gracias a vos. Gracias, Cris. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta o que haya ya experimentado con lo que Lucas nos presentó el día de hoy? Mario Torres y después Lalo. Adelante. ¿Qué tal, Lucas? Y pues, excelente presentación. Ahí nada más, desde tu experiencia, ¿qué tan complicado o tan fácil es entrenar un modelo? Digo, en esos ejemplos que mostraste se puede decir que ejemplos sencillos donde, oye, compórtate como, como un burro introvertido, etcétera. Pero, por ejemplo, en el proyecto que estabas trabajando nos comentabas que sí era más complicado entrenarlo para ya casos más específicos y más complejos, por así decirlo. Desde tu perspectiva, ¿qué tan fácil o complicado es llegar a este punto de entrenar los modelos al grado de que pues entregue las respuestas que se están esperando? Y el proceso este de fine tuning es más que complicado, te lleva mucho tiempo porque tenés que crear manualmente todos los ejemplos, digamos, de cómo se tienen que comportar y tenés que llenarlos de muchos ejemplos, o sea que tenés que crear muchas conversaciones de cómo se tiene que comportar y lo que te lleva a veces es mucho tiempo de crear todas esas conversaciones para entrenarlo en base a esas conversaciones, digamos. Lo que más lleva a esto del fine tuning es el tiempo que te lleva para poder llegar a optimizar este modelo que se comporte justamente como querés que sea. En este caso es un ejemplo súper sencillo, claro, que tiene 100, creo que 100 y algo de ejemplos le di, bastante sencillos de cómo se tienen que comportar para una charla normal, digamos, pero cuando tenés que hacer más cosas específicas, como en este caso nosotros estábamos haciendo con Unga, sí, son muchos casos y ejemplos mucho más extensos que llevan mucho más tiempo de preparación, digamos, y eso es es la única limitante más que nada de llegar a fine-tunear un modelo del tiempo que te lleva hacerlo, digamos. O sea, versus a veces es más factible o comparar qué es la solución que necesitas buscar, si es realmente un fine-tuning lo que va a solucionar el problema o modificando los prompts, haciendo prompt engineering, poder ver si es así esa forma más rápida y menos costosa de llegar al mismo objetivo que estás buscando. Hay veces que se pueden implementar varias cosas, tanto los prompting como justamente el fine tuning para buscar una unión y crear algo bastante más específico, pero, o sea, sí, se lleva más que nada tiempo, te lleva a llegar a ese ajuste fino necesario que necesitas para cada modelo, para cada caso en específico. Digamos. Va, gracias, Lucas. No, no, gracias a vos, Mario. Lalo, adelante. Dale, gracias, pa. Pues, digo, para empezar, muchas felicidades, Luca. Me da mucho gusto que también te hayas animado a dar el coloquio. Y ahora sí, de duda es, en base a lo que te ha tocado, ¿no? Moverle, digo, en un inicio fue con Encamino, ahorita ya con Unga, pero ¿cuándo crees que es ya recomendable hacer el fine tuning? O sea, ¿has notado tal vez algún patrón que mediante el prompt el modelo no alcance a dar el ancho y que por eso es mejor ya hacerle fine tuning? O pues sí, o sea, en base a qué tomas la decisión de si hacer algo más custom o simplemente darle con el prompt. Sí, justamente cuando necesitas que sea un proceso bastante específico que vaya siguiendo un hilo de una conversación que no querés que se desvíe. Si con el prompting con el prompt puedes, como que se puede
no puede seguir bien esa conversación tan alineado como cuando lo fine-tuneás y le das un ejemplo de cómo tiene que ser el paso a paso y él toma como que ese ejemplo del paso a paso y lo sigue y no se desvía, digamos. Hay veces que con el otro se tiende a desviarse y con el fine-tuning como que le haces ese ajuste justamente para que no lo haga. No, yo en nuestro caso estuve, por ejemplo, con el tema de las intenciones, de cómo maneja el modelo las intenciones, de cuando recibe un usuario recibe el input del usuario que le dice varias cosas y cómo la entiende el modelo para derivar a otro modelo, para justamente derivarle a otro modelo esa pregunta que le hizo el usuario, entender ese contexto de esa pregunta. A veces no lo estaba haciendo bien con el prompting, pero si lo fine-tuneás justamente con esos ejemplos para que el modelo entienda a qué tiene que derivar, porque con los ejemplos se va entrenando y va viendo que tiene que derivar a X agente según la consulta del usuario. Con el prompting me estaba pasando que no estaba funcionando perfectamente, o sea, a veces derivaba bien, a veces no, a veces como hacía un bucle, y me parece que en estos casos sí es necesario como que hacerle un fine-tuning a algún modelo específico cuando querés que se comporte justamente de una manera totalmente específica y no querés que se desvíe de ese foco, digamos. En este caso, el agente un agente supervisor que tiene que derivar a diferentes agentes las intenciones las preguntas que tiene el usuario, derivarlas a esos agentes hijos, digamos, pero derivarlas bien, digamos, no errarle en esa derivación, sino que con base a los ejemplos que tiene, saber bien el contexto de los mensajes que recibe y derivar bien a los agentes que correspondan responder esa pregunta del usuario. Tal, igual ya me tocará ir viendo un poco más cómo lo hiciste nunca. Gracias, Lucas. No, gracias a vos, Lalo. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Rob, adelante. Sí. Pues primero que nada felicitarte, Lucas, por la presentación y sobre todo porque el resultado del modelo que fine-tuneaste, pues sí fue satisfactorio, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, igual va de la mano con lo que comentaba Lalo, es, pues, ya con tu experiencia, o sea, ¿cuál ves que es la relación entre el prompt y los ejemplos que se le mandan, ¿no? Porque al final el objetivo es cambiar el comportamiento, ¿no? Con el fine-tuning. Pero a también le mandas un prompt. Entonces, no sé si pudiste revisar, no sé si le mandabas otro prompt a este modelo fine-tuneado, cómo se comportaba, ¿no? Si le mandaba otro prompt a justamente al modelo fine-tuneado, no se comportaba de la misma manera como se lo entrenó, digamos. Si yo le mandaba otro prompt, es como que perdía ese foco del entrenamiento que se le dio con ese prompt inicial en todos los ejemplos y se comportaba como si fuera un modelo base original, digamos, sin ese entrenamiento. Como que necesitas sí o sí que cada vez que le vas a mandar un mensaje hacer referencia a ese prompt de cómo se entrenó para que tome ese contexto de cómo se tiene que comportar, porque si no, si vos le mandás otro prompt que es distinto a cómo se lo entrenó, digamos, no te contesta justamente como fue entrenado, digamos, contesta como si fuera un modelo común y no como la personalidad que vos les diste en ese momento. Excelente. Es que entonces, pues sí, definitivamente no. Lo que estamos intentando hacer con Unga, sobre todo para la parte donde la información era dinámica, creo que sí, no iba por ahí al menos esa solución, ¿no? Tal vez para los otros agentes sí, pero para no, sobre todo porque había partes donde la información era dinámica, ¿no? Claro, La del exactamente. prompt, exacto. Exactamente, ahí como que ya se perdía y ya perdía justamente el foco de cómo se tenía que comportar, digo. Exacto. Va, pues gracias, Lucas. No, gracias, Borro. Súper, ¿alguien más? Va, súper. Pues bueno, Lucas, primero que nada, pues felicitarte. La verdad es que como comentaron todos los demás, tu presentación del día de hoy fue bastante interesante. Yo en particular no conocía
ahora sí que sobre eso y se me hizo bastante interesante. Ya luego te buscaré nomás para curiosear, para que me enseñes a poder hacer algo así. Estuvo de verdad muy padre. Y pues bueno, chiquillos, nada más como aviso parroquial, comentarles que el próximo coloquium toca para el departamento de UX UI para Mario Gutiérrez. Entonces, pues en un ratito más les mando el mensajito con el feedback, sale con la liga para que puedan ver los que no asistieron, que puedan ver la presentación, y también para los que se quieran postular para dar un coloquium. Lucas, igual vas a estar recibiendo en el transcurso del mes tu gift card de Amazon por 700 pesos. Entonces, pues bueno, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por haberte dado sobre todo el tiempo, porque sabemos ahora sí que todos tenemos bastante trabajo, entonces claro que se valora el hecho de que te hayas dado el tiempo de hacer esta presentación y pues de explicarnos un poco sobre tu conocimiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y felicidades. Ahora sí, chiquillos, podemos volver a nuestras actividades normales. Los que hicieron falta, please,